Hola, hola, bienvenidos a Finanzars, a un nuevo episodio, esta vez con Santiago Casas, que es licenciado en Economía. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo digo, gracias por brindarnos unos minutos para entender algunas cuestiones de la economía, de las finanzas, del día a día de los argentinos. Y en ese día a día un tema central es el dólar. Estamos viendo un dólar estable, a la baja, con una brecha que hacía mucho tiempo no estaba tan reducida. ¿Por qué? Exactamente, sí, la verdad es sorprendente lo que ha logrado este gobierno en materia cambiaria. La dura política monetaria es la clave de todo esto. Y también obviamente juega el cepo cambiario, no hay que olvidarnos que estamos en una restricción del tipo de cambio a la compra de dólares, también la obligatoriedad de liquidar dólares por parte de los que exportan, los que forman parte del comercio exterior, lo que hace que eventualmente tengas los dólares financieros acercándose al dólar oficial, pero no se termina de limitar esa brecha y tal vez esté determinado porque siempre, si vos tenés algún tipo de control de cambios, algún tipo de brecha tiene que haber, ¿no? Por definición. Vamos a ver si eventualmente puede llegar a converger, pero lo más importante es qué se hace el día después, qué se hace el día después de salir de este esquema, porque hoy tenemos un esquema que es transitorio y todos lo sabemos, algún día vamos a salir del cepo, algún día se va a terminar y vamos a tener que anunciar al mismo tiempo hacia dónde va la economía argentina, cuál es el plan de estabilización que va a definir el gobierno de acá para adelante, que eso es lo que va a dar las herramientas para sustentar si el plan económico que termine llevando a cabo el gobierno de acá hasta que, o mejor dicho, hasta que lo anuncie, hasta que termine el mandato o sea reelecto, eventualmente eso es lo que va a determinar si tiene éxito o no, porque todo se resume a una cuestión monetaria y cambiaria. Sí, cuando hablas de ese levantamiento que en algún momento sucederá, al menos según lo que prometieron Javier Milei y su equipo, y lo que se ve y lo que se necesita también, ¿no? ¿Se necesita un levantamiento de cepo? Sí, por lo que te acabo de decir, porque necesitas previsión hacia futuro de cuál es el régimen monetario y cambiario imperante que va a tener la economía argentina hacia adelante. Porque hoy no puedes tomar decisiones financieras a largo plazo, no puedes tomar decisiones de inversión de largo plazo. ¿Por qué? Porque no sabes hacia dónde vas. Sí puedes hacer algo transitorio o que los márgenes de rentabilidad son lo suficientemente elevados como para justificar todas las contingencias que vos puedas tener eventualmente con algún evento que vos no te esperes o algo que te sorprenda o algún marco jurídico nuevo que no sea tenido en cuenta y que sea perjudicial. Las contingencias argentinas, el riesgo argentino es tan grande, es tan importante, que justamente hace que vos necesites proyectos de inversión muy rentables, que son todo lo que se desarrollan en vaca muerta, minería, todo lo que tiene que ver con lo que se hace en la cordillera de los Andes, que son proyectos muy rentables, están totalmente sin explotar, los beneficios que puede tener Argentina con esto son enormes. Consideremos que se habla de que tenemos de las reservas más importantes del planeta, sí. Con lo cual imaginémonos el litio. Totalmente, y aparte si comparás con lo que hace Chile, no puede ser que, como dicen algunos economistas, no puede ser que Chile tenga todos los recursos y Argentina ninguno. Si tenemos la cordillera mitad y mitad, es más, nosotros tenemos mayor proporción de la cordillera, con lo cual es evidente que Argentina podría hacer lo mismo que Chile y más. Es una cuestión de explotación y de exploración incluso. Y vuelvo al levantamiento del cepo. ¿Qué condiciones deberían darse para que se levante el cepo? Una parece que se está dando y es esta reducción de la brecha para que no haya una devaluación que sea significativa. Pero ¿qué más tiene que pasar? Bueno, yo creo que ahí hay un tema muy esencial y es algo que no creo que todo el mundo esté viendo al mismo tiempo. No hay tanto consenso sobre esto, pero yo creo que tiene que haber un arbitraje entre la tasa de interés en pesos y la tasa de interés de un título en dólares, ¿sí? Una persona, imagínate, yo pongo este escenario para tratar de explicar esto, imagínate que mañana a la mañana nos enteramos que ya está, se terminaron todas las restricciones cambiarias, hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dólar o nos quedamos en pesos, en todos los activos, los títulos que tenemos en pesos, todo lo que ajusta por ser, dólar link, tasa fija, etcétera? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dólar? ¿Vamos a quedarnos en pesos? Bueno, la pregunta es, ¿dónde creo que voy a tener mi mayor rentabilidad? Porque si ya me agarró por sorpresa, no me puedo anticipar ante el evento. Claro. Si ya me agarró por sorpresa, yo tengo que hacer lo que creo que es mejor para mí de acá hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a estar determinando que vos tengas un salto cambiario o una sola tasa de interés? Bueno, que la tasa de interés esté arbitrada con lo que rendiría un título con el mismo riesgo en dólares. Y vos tenés que ahí considerar cuál es la expectativa de evaluación. Muy difícil de saber.
¿Cuál es la tasa de interés de equilibrio de la economía en pesos? Sí. También muy difícil de saber. Hoy en día, yo hice un modelito que es totalmente arbitrario en muchas medidas, pero ves que la tasa de interés en pesos fue convergiendo a lo que debería ser la tasa de interés de equilibrio de la economía, ¿sí? Dado la tasa de interés de Estados Unidos, dado el riesgo país, etcétera, ¿sí? Con lo cual yo creo que ahí está una clave fundamental, y obviamente hay un sobrante de pesos que Dios sabe cuál es, porque estimar sobrante de pesos en la economía es muy complicado, es prácticamente, digamos, imposible. Uno puede tratar de estimarlo con los métodos que pueda, pero fehacientemente uno no lo puede saber. Si lo pudiéramos saber no habría problema, o por lo menos podríamos hablar con números fehacientes de cuánto es el problema monetario que tiene Argentina. Hoy no lo sabemos, y la realidad es que tampoco podés saberlo de antemano, porque depende de las preferencias de las personas. Pues mañana las cosas pueden cambiar. Mañana, por ejemplo, el gobierno tiene algún problema, en el mundo pasa algún conflicto, se cae la demanda de pesos y es otra dinámica, es otra película que estamos hablando. Hablas mucho de expectativa y de certidumbre también respecto de lo que pueda pasar o no, y dependiendo de algunas condiciones. Ahora, dentro de esas expectativas, ¿cuáles son las más inmediatas y palpables? Dentro de lo que sí se puede analizar, dentro de las métricas que ya están leídas y de las que se pueden proyectar. Dos claves: superávit fiscal, baja la inflación. Esa es la madre de todo este programa. Mientras que vos vayas mantener el superávit fiscal, el mercado va a seguir creyendo. Hoy el mercado cree que el gobierno a rajatabla va a mantener el superávit fiscal. Sí. Va a hacer lo que sea para mantener el superávit fiscal, no importa si tiene que reducir en tanto por ciento la jubilación, no sé, algo va a hacer para mantener el superávit fiscal. Eso es lo que lee el mercado. Claro. Vamos a ver si eventualmente ocurre. Después, viste, un mes que te da déficit de momento fiscal, ocurre, porque lo está respondiendo así el mercado. Total, y sucedió lo que nadie creía que podía ser: superávit fiscal el primer mes de gobierno. Sí. Algo que todos los economistas, politólogos y gente que se dedica a estudiar la coyuntura, la política, etcétera, creía que era imposible. Que vos no podías tener superávit fiscal, porque decíamos todos: ¿y dónde ajustás? Pero se te para el país y no hay una crisis. La realidad, ¿sabes qué es? Que no, porque la crisis viene dado porque en realidad no haces el ajuste. Porque el ajuste eventualmente, porque esto es contabilidad al fin de cuentas. Sí, está claro. ¿Viste? Por las buenas o por las malas terminás ajustando, vos elegís. Y la historia argentina es una decisión de ajustar por las malas, pues nadie quiere incurrir con el costo político, o no saben. Ese es el asunto, el costo político. De economía dudo que no sepan los ministros anteriores. Hay un costo político que eligieron no pagar, pero independientemente del debate en el que nos podemos meter y que puede ser larguísimo y hasta muy interesante porque incluye política, sociología y un montón de cuestiones, mantengamos este análisis que venimos haciendo. Y el dólar, vuelvo al dólar para cerrar el tema. ¿Está barato o está en precio? Dios sabe eso. Mirá, con las restricciones cambiarias decir esto es muy complicado. Barato, caro. ¿Qué sabes que va a pasar a futuro? Esa es la realidad. Hoy, mirá, si te hubiera dicho, che, está barato, comprá, me matabas. Claro. Porque te perdiste una tasa en pesos enorme, el dólar se queda planchado, y quién sabe cuánto más puede llegar a durar esto. ¿Puede durar? Esa es la pregunta también. ¿Puede durar? Y tal vez no. Tal vez algún día la música del juego de las sillas termine. No lo sabemos. ¿Cómo lo ven hoy los exportadores? Y los exportadores se ven perjudicados por eso. Sí, porque tienen la economía interna que va subiendo los precios, sus costos van subiendo en pesos, al mismo tiempo en dólares, por el tipo de cambio queda planchado. Yo no estoy de acuerdo con la definición de inflación en dólares. Si aumenta los costos en dólares, estamos de acuerdo. Sí, claro. Eso sí. No inflación en dólares, porque la inflación es un fenómeno monetario de oferta y demanda de dinero. No hay otra vuelta que eso. Y el exportador, al ver que el tipo de cambio se queda planchado, que tal vez el valor, la cantidad producida, asumiendo que queda constante o va pudiendo crecer de a poquito, el tipo de cambio no acompaña, y bueno, es perjudicial. Y por el lado cambiario también tenés que eventualmente la cuenta corriente empieza a dar negativa, claro. Porque también se abarata la importación de bienes, a pesar de todos los impuestos y regulaciones, etcétera, se abarata la importación de bienes, y eso es una señal de alarma para ver, che, ¿hay atraso cambiario?
Me quería meter brevemente ahí, en el importador, por la importación en sí y también por aquel que genera industria nacional y esa competencia que se empieza a dar con la llegada de importaciones. Sí, el importador hay rubros y rubros de importadores, también es cierto eso. Hay rubros que han sido muy protegidos en los últimos 100 años, te diría. Décadas y décadas de industrias protegidas que han dado la muestra de que tal vez no deberían existir, otras que sí. Y acá hay un tema muy importante. ¿Viste? A mí me gusta citar a De Pablo en esto, que tiene algo muy cierto, que dice: a mí no me molesta si una persona se funde porque se tiene que fundir, pero sí una empresa que trabaja bien y se funde porque tiene impuestos altos, regulaciones, Claro. y tiene que competir desigualmente con la cancha inclinada, como se dice ahora, con respecto a las importaciones afuera, bueno, eso es un problema. Y ahí es donde juega el papel de Sturzenegger en todo esto y la desregulación de la economía. Al mismo tiempo que tratan de regular el comercio exterior, que es algo muy positivo y es algo que lleva mucho tiempo sin hacerse. Y es algo, al fin de cuentas, beneficioso para el consumidor final. Eso también es cierto. Porque el consumidor final no tiene por qué pagar el doble todos los productos que se producen acá o que se producen en Tierra del Fuego. Eso es un desastre. Sí, bueno, los importadores afrontan ahora un fenómeno que seguramente sea breve, pero importé cuando el dólar estaba a 1.400 probablemente y ahora tengo que bajar los precios porque no hay consumo, entonces necesito vender más barato y termina perdiendo en esa balanza, pero si no, no vende. Entonces es una cuestión, como decías, de mercado, oferta-demanda. Totalmente, siempre se reduce a eso. Y ahí es interesante mirar qué parte de tu beneficio se ve perjudicado por los impuestos que tenés. Toda la cadena que arrastra impuestos en cascada y que al fin de cuentas termina pegándote en tu rentabilidad. Sí. Eso es lo que termina sucediendo. Porque al consumidor no le puedes vender impuestos. En definitiva, no, está claro. ¿Viste? El consumidor no le importa cuánto te costó una bola cosa. Igual el consumidor cuánto le satisface a él. Termina pagando un 50% de impuestos en un montón de productos. Sí. No le queda otra. Y muchos regulados, además. Por ejemplo, las naftas. ¿Te imaginas obtener más del 1000% de rentabilidad en solo un año? En Finanzars VIP lo hicimos posible. Te presentamos un exclusivo servicio de suscripción diseñado para proteger tus ahorros y maximizar tus ganancias. Por ser miembro de Finanzars VIP vas a recibir importantes beneficios. Análisis de mercado de nuestros expertos para que sepas qué puede pasar en el mercado. También las noticias más importantes del mundo financiero para saber cómo actuar y cómo cuidar tu capital. Seguimiento en tiempo real de nuestra cartera de inversiones, qué compramos y qué vendemos en detalle. En los últimos 12 meses hemos logrado más de un 1000% de rentabilidad. Informes semanales y mensuales que te mantendrán al día sobre tendencias y oportunidades. También te brindamos encuentros semanales con expertos del sector para que despejes todas tus dudas. Todo esto y mucho más en tu WhatsApp, por mucho menos de lo que te cuesta un café por día. Para ser miembro VIP, hace clic en el enlace de la descripción o en las tarjetas y empezá a cuidar tu economía personal con Finanzars VIP. Santiago, cuando hablamos de dólar también y de impuestos, es indefectible meternos en el impuesto país que deja de estar vigente y no nos metamos en la recaudación, pero sí en el impacto que tendrá sobre el consumidor de esos dólares, sea tarjeta o el tipo de metodología que utilice. ¿Cuál es ese impacto? Bueno, vos tenés ahí que parte de lo que es dólar tarjeta, vos pensás que podías cancelarlo pagando con dólares acá, lo que en definitiva consumiste en el exterior, con lo cual ahí el efecto se emitía, no hay tanto efecto. Sí, obviamente la gente que no lo hacía se va a ver beneficiada con esto, y no es casual que ahora vos veas que la gente se está yendo a Brasil, que se está yendo a Estados Unidos, que se va a Europa. Esto me hace acordar a mí cuando allá por 2012-2013 gran parte de la población se iba a Disney. Sí. No sé si estamos de acuerdo que eso sucedía. A mí me llamaba mucho la atención. Había 12 y 18 cuotas sin interés. Se podía, desde ese punto de vista, pensar en un viaje de ese estilo. Hoy
están apareciendo las cuotas de vuelta también. Y aprovecho ese pie para pensar por qué ahora existe ese tipo de financiación cuando hubo muchos años, al menos 6 o 4 o 6, sin esa posibilidad, por ejemplo. Bueno, primero que nada, la decisión de ir a viajar al exterior y que sea mucho más barato que vacacionar en la costa argentina, o por lo menos lo mismo, se debe tipo de cambio real bajo, punto. Ahora, el tema del crédito, eso es importantísimo para la recuperación económica y se debe a la liberalización de recursos que hace el Banco Central cuando eliminó las LELIQs, que después se convirtieron en PASES, y eso fue abismal el cambio que va a generar para el sistema financiero, porque los bancos ahora van a trabajar de bancos y no van a darse vuelta y colocar los depósitos de la gente en el Banco Central y jugar ese juego perverso donde no tenían otra posibilidad que dárselo al Banco Central, porque el Banco Central pagaba una tasa que el mercado no podía pagar. Claro. Y encima es contra vos, contra el Banco Central, que eventualmente vos tenés la capacidad de emitir moneda y pagarme, que en definitiva, a ver, eso después termina reventando al depositante, porque el banco comercial hace un pasamanos de los pasivos y lo transforma en activos, que después se lo deriva al Banco Central. Después el Banco Central con ese dinero financiaba los desequilibrios del sector público, pero más allá de eso, la liberalización de recursos del Banco Central, que ya no toma más esos depósitos de la gente, y el banco comercial ahora los tienen que encajar en el sector privado, eso permite la reactivación y que vuelva a existir el crédito, vuelva a existir el crédito hipotecario. No es casualidad, es causalidad. Es causalidad de una buena gestión económica, que es la normalidad en todo el mundo. En Argentina estamos muy desacostumbrados a que exista crédito. No puede ser. Sí, el mundo vive de crédito, crédito hipotecario, crédito a largo plazo es una normalidad en el planeta. Sí. ¿Viste? Nosotros estamos mal seteados. Porque estamos muy desacostumbrados a que la política monetaria no sea un instrumento de captar recursos para el sector público. Esa es la realidad. Santiago, ahora vamos a hablar del Merval, de bonos, vamos a tener algo de claridad al respecto, pero antes de meternos ahí les quiero hablar a ustedes porque por menos de lo que vale una pizza en Finanzar Click vas a tener asesoría durante un mes para saber dónde invertir, cómo manejar tu cartera. Fíjate en las tarjetas o en la descripción. Y ahora sí, Santiago, nos metemos directo en lo que tiene que ver con el Merval. Estamos viendo que algunos sectores están en llamas. ¿Cuáles son? ¿Por qué? Bueno, lo que es YPF y todos los que se dedican a ese rubro es impresionante lo que han subido este último tiempo. La verdad es que las proyecciones de crecimiento de la empresa son muy buenas y vos comparás con empresas similares del mercado internacional y a pesar de la suba de este último mes, todavía queda tramo por correr. Eso es lo que uno ve. Dios sabe después qué va a pasar, ¿no? Porque esto es el mercado. Si fuera tan fácil ya estaría arbitrado, ya estaría el precio por encima. Pero la realidad es que el Merval todavía tiene mucho potencial y el mercado de bonos soberanos también, porque uno compara con lo que son bonos similares en el mundo y todavía la verdad es que si Argentina termina pagando los bonos como corresponde, que es básicamente promesa del gobierno ligada al superávit fiscal, que esa es su fuente de credibilidad de que eso va a ocurrir, eventualmente tiene bastante potencial de baja del riesgo país. Vuelvo a este sector energético, a YPF. ¿Qué se puede esperar respecto de esta potencialidad positiva que estabas describiendo? Respecto de medidas políticas y económicas que tome el gobierno, de inversiones que lleguen para explotar, ejemplo, yacimientos, ¿qué se puede esperar? ¿Cuál es el techo? ¿Estamos muy lejos del techo? Bueno, está muy ligado con lo que acabo de lo que decíamos antes de la previsión a futuro. La previsión a futuro de Argentina es clave. Es la razón por la que Argentina, primero, no tiene mercado de capitales y segundo, no tiene decisiones de inversión fuertes y desarrollo como debería tener un país como Argentina, que tiene un montón de posibilidades de recursos que no explota, pero no es que no explota porque no sabemos cómo, porque tranquilamente pueden venir inversiones afuera y realizarlo, sino que no saben cuál va a ser el marco imperante de acá al futuro, si esto se va a mantener, si eventualmente no va a venir otro gobierno en contra de lo que, digamos, hace positivo que vos quieras invertir en 2027 o en 2031, que son proyectos que necesitan mucha previsión, porque si no se realizan, porque si no son rentables, porque vos necesitas una inversión inicial muy fuerte en todo esto. Y si Argentina no puede prever de acá a un año, es muy complicado.
Y acá juega mucho las elecciones legislativas, todo el marco político, que vemos que es complicado. Vemos lo que pasa en el Congreso, es complicado, no hay ni siquiera nexos de toma de decisiones o de rumbos hacia dónde ir dentro de mismos bloques, con lo cual hace que, digamos, estamos en un marco de inestabilidad bastante fuerte, a pesar de todos los éxitos que tiene el gobierno por el lado de lo que es el Poder Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Economía, que ahí no necesitan la injerencia del Congreso o de distintos consensos políticos para tomar ciertas decisiones, y eso claramente se ve como diferencia de valor agregado que tiene el Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo. Hablabas antes de que los bancos trabajan de bancos después de bastante tiempo, y eso se ve en los mercados también, se ve en el Merval y se ve en la suba de algunas de estas acciones. ¿Cómo podemos esperar el futuro? También están lejos de su techo. Contanos detalles sobre eso. Mirá, si vos comparás con lo que es la época de Macri, los bancos todavía tienen una potencial suba, y que tranquilamente la época de Macri no era el mejor de los mundos, tenías desequilibrios monetarios y desequilibrios fiscales, con lo cual, si en ese momento vos tenías que los bancos valían bastante más, ¿y por qué ahora no deberían valer más que en la época de Macri? Si eventualmente el rumbo están recuperando todavía. Todavía están recuperando, y eventualmente, por eso digo, tiene potencial de suba todavía. El Merval, la verdad es que tiene potencial de suba en todos sus rubros, todo lo que es gas, todo lo que son regulados, eventualmente también. Todo tiene un potencial bastante enorme. Ahora, de nuevo, está todo sujeto a un cambio, ¿viste? Una chispa puede provocar un incendio acá. Esa es la realidad. ¿Viste? Vos tenés una mala señal del Fondo Monetario, tenés una mala señal del extranjero, tenés una mala señal de las cuentas públicas. Bueno, y eso es muy volátil, ¿viste? Argentina es muy volátil. Bueno, pero en principio no pasaría. Sí podría pasar con un cambio de gestión, no con esta, ¿o sí? Bueno, ese es el caso de siempre cuando analizamos riesgos o tratamos de gestionar riesgos, ¿viste? Siempre es más importante lo que no ves o no sabés que va a pasar o no crees que es imposible, lo que ya sabés que puede llegar a pasar, pues ya lo descontás. Claro. Esa es la clave, ¿viste? Siempre el cisne negro es más importante que cualquier otra cosa. Uh-huh. Si eventualmente ocurre y no sabés. Colegas tuyos nos explicaban que en la última gestión el mercado reaccionaba conforme la expectativa, y ahora reacciona conforme la realidad y lo fáctico. Reacciona después de lo que sucedió. ¿Esto es así? No, siempre el mercado se anticipa a lo que cree que va a pasar. Okay. El mercado se anticipa siempre. Lo ves en cada ejemplo de la historia, lo ves en 2019 cuando gana Alberto Fernández las elecciones de las PASO, sí. Lo ves ahora cuando el gobierno dio señales de que iba a intervenir el mercado de cambios con reserva del Banco Central. ¿Qué pasó con el mercado? Pum, para abajo. Sí. ¿Por qué? Porque fue como ir en contra de lo que pregonaban de recuperación de reservas, generaba inestabilidad en la percepción del pago de intereses porque no se sabía dónde iban a sacar los dólares. Eventualmente con buenas noticias, con achicamiento de la brecha, que el gobierno logró su cometido. Acordemos, ¿no?, que el dólar estaba a 1.500 hace un par de meses atrás. Sí. 1.500, hoy en día está a 1.070 al MEP aproximadamente. Eso es bastante importante. Y en el medio, tasa en pesos alta entre comillas, ¿no? Alta, bueno, la que fue bajando y hace que vos hoy en día estés casi indiferente entre mantenerte en eso o irte a dólar. Hablaste antes de los bonos. ¿En qué situación están? Porque también vemos bonos rondando los $70. ¿Qué estamos viendo? Bueno, ahí lo que juega es la relación inversa, obviamente, precios y tasa de interés, que ahí está metido el riesgo país, es clave. Con lo cual, si uno espera que pueda haber una reducción del riesgo país todavía, es bastante prometedor lo que puede llegar a ocurrir con los bonos soberanos, que eventualmente dejan de ser una inversión rentable en algún punto del tiempo, que Dios sabe cuándo, comparando con lo que podrías hacer una tasa en pesos si el tipo de cambio se mantiene estable. Y ahí tenés un trilema de, bueno, ¿qué creo que va a pasar? ¿Va a subir el tipo de cambio? Y capaz que me conviene un activo que ajuste por tipo de cambio. O me voy a dólar billete directamente, una persona que no tiene tantos recursos o conocimiento del mercado de capitales. Me quedo en tasa, no sé, un plazo fijo, en un activo que ajuste por tasa fija, que ajuste por SER, y otro que pague tasa fija. Y dependerá de cuáles son las expectativas en ese momento. Esa es la realidad. Así se define todo. Gracias PrimeXBT, sponsor del canal, por confiar una vez más en nosotros.
Prime XBT es un exchange internacional enfocado en el trading. En esta plataforma podrás participar en torneos para ganar premios en dinero real, realizar copy trading para seguir las estrategias de traders experimentados. Te dejamos el link para crear tu cuenta en la descripción del video y en las tarjetas. Gracias Prime XBT. Ahora quédate con nosotros y continuamos con el programa. Sí, eso depende del capital de cada uno, del conocimiento, como decías, y del riesgo que quiera asumir, por supuesto. No me quiero ir de los mercados y nos metemos en los CDRs. ¿Qué estás viendo? Porque hubo presentación de balances. Contame qué ves de Vista, por ejemplo. Bueno, yo ahí prefiero esquivar un poco la pregunta porque no me siento tan capacitado para recomendar CDRs por una cuestión de profesión de lo que uno va siguiendo. Sin embargo, si el dólar se mantiene clavado, claro, con respecto a otros títulos en pesos, y no se vuelve una inversión tan prometedora. Acordémonos, claro, de los CDRs, como están denominados, son certificados de depósitos en pesos, ¿no? Sí. Con lo cual, si vos esperás que el tipo de cambio no suba, y ahí te perdés un potencial de suba con respecto a otro título en pesos. Eso es un factorcito, pero después meterme en balance de empresas, yo ahí ya no soy un especialista en el tema, así que prefiero no opinar. ¿Sigue ganando entonces o seguirías apostando por Argentina? Totalmente, sí. La verdad es que por lo menos mi recomendación personal o lo que yo hago con mi portafolio sí es eso. Bien, apostar por Argentina. Hablabas antes también acerca de diferentes chispazos que podrían desatar un incendio y mencionabas al pasar alguna rispidez o algún arreglo o no arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, la llegada de Trump, ¿cómo puede influir y cómo puede funcionar positivamente para la búsqueda económica de Milei? Bueno, ahí lo que vos tenés es que Trump tiene una relación íntima con Milei. ¿Es así? ¿Es íntima o es más? Y obviamente es íntima los intereses de cada país y cada político, en base a lo que ven o lo que quieren que sea el mundo. Todo se resume a intereses, claramente. Pero hay una relación muy cercana. Hubo un llamado telefónico supuestamente entre Milei y Trump, donde Trump le dijo que era su presidente favorito de todo el mundo. Se manifiesta y tiene su correlato con la realidad cuando Milei es invitado antes que cualquier otro presidente del mundo al evento de Estados Unidos, junto con Elon Musk, junto con personas que ya han manifestado su apoyo a Milei a lo largo de este último año, y eso es bastante impresionante que tengamos un presidente tan bien reconocido en el mundo, por lo menos con los principales países de la región, y también por parte del Fondo Monetario. El Fondo Monetario está, digámoslo así, Milei hace el trabajo más duro de lo que el Fondo Monetario propone. Esa es la realidad. El ajuste del Fondo Monetario es mucho más bajo de lo que Milei intenta y ejecuta y consiguió. Esa es la realidad. Pero Milei ejecuta ese ajuste simplemente por cumplir con las metas del fondo o por la necesidad de tomar medidas de shock para lograr ese equilibrio buscado. No, totalmente para llegar al equilibrio buscado, claro, y tomar medidas de shock. Exactamente, sí. El fondo, si bien la receta del fondo en muchos sentidos es correcta, en otros podemos discutirlo, pero en plano fiscal lo que hizo Milei es mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba y mejor de lo que el fondo pretendía. Claro. Eso es y para cerrar, Santiago, ya me meto en esto, ¿no? En esas metas, en negociaciones con el fondo también y en los vencimientos que se vienen. ¿Cómo está Argentina de cara a eso y respecto de las reservas? Porque sigue comprando reservas, sigue comprando y engrosando las reservas. Entonces, ¿cómo está para Argentina? Buen tema ese. El tema del fondo, vamos por partes. Vamos primero por el Fondo Monetario, que el Fondo Monetario puede dar un espaldarazo muy importante a la Argentina en términos de tener espalda para afrontar algún tipo de descomplicación financiera. No es más que eso. Que vamos a ver si eventualmente ocurre, si el fondo ya está cansado de Argentina. Acordémonos que Argentina es el máximo acreedor del fondo, por lo cual desembolsar fondos frescos es bastante fuerte. Ahí donde, metiéndolo con el plano internacional, el rol de Trump y la influencia de Milei en el mundo puede ser bastante importante para poder conseguir ese objetivo. Pero más allá de eso, lo importante, como vos bien dijiste, es los vencimientos del año que viene. Eso es un tema fundamental, porque el año que viene nosotros nos hacemos problemas por los vencimientos de la L30, de los bonos globales, etcétera, que en definitiva suman $8.800 millones.
redondeando, a tipo de cambio oficial de hoy. Sí. Y los vencimientos de la Argentina el año que viene, totales, son de aproximadamente 90.000. Sí. Con lo cual, si vos obviamente esos 90.000 está tomando títulos en pesos expresados al dólar, ¿sí? Al dólar oficial. Con lo cual vos fijate que nos hacemos problema por la deuda en moneda extranjera, pero mucho más importante es la deuda local. Y yo acá es donde tengo mi opinión de por qué no salen del cepo. ¿Por qué no salen del cepo? Mi opinión es más que nada por el lado de garantizar el rollover de los vencimientos de deuda en pesos del año que viene, que es una torta enorme que fue heredada de Massa, que fue heredada de Guzmán, etcétera. Sí, fue un desastre, pero está, y hay que hacerse cargo de lo que hay. Y yo creo que ahí es donde juega el rol del gobierno para no salir del cepo. Yo creo que ahí está la clave, porque eventualmente si vos tenés una liberalización cambiaria y tenés este juego de gente que tiene que decir, como te decía antes, quedarse en pesos o ir a dólar, bueno, se va a quedar en pesos en tanto y en cuando crea que es más conveniente que estar en dólares. Obvio. Bueno, si hay algún porcentaje de esa gente que está encepada, que está en títulos en pesos que no quiere tener, que los tiene porque no le queda otra, y decide irse a dólar, independientemente de la tasa, uno podría decir, che, estoy cansado, necesito girar utilidades, no quiero más esta deuda, no me gusta, ya está, no sé cuánto. Mis jefes en el exterior me dicen que pague, que tenga otro instrumento, independientemente que, no sé, capaz le haces 3-4 puntos de diferencia. No pasa nada. No quiero ese riesgo más. Hay gente que puede tener esa postura. Con que, vamos a pensar así, si te vencen 70.000 palos, 80.000 palos de deuda en pesos, 88 de deuda en dólares, si un 10% de esta deuda en pesos son bonos, no te quiere rolear, y se incrementa el stock de deuda que tenés que pagar en dólares, sumado a lo que vos ya tenés de deuda en moneda extranjera, sería el doble de costo en términos cambiarios para el gobierno. Claro. ¿Sí? Pues imagínate que este 10% de este stock, de este monto, dice yo quiero dólar y no quiero más deuda en pesos. Bueno, se duplican los esfuerzos financieros de la Argentina en moneda extranjera para el año que viene. Claro, y eso hay una especulación, claro. Y eso, viste, para mí es el eje central de la no salida del cepo para mantener la estabilidad financiera de este stock de pesos que eventualmente, viste, no es que te necesitas que el 50% te rolee. Necesitas que te rolee prácticamente todo el mercado, porque si no, no podés hacer frente a los pagos. O el superávit fiscal tiene que ser enorme, pero obviamente no puede llegar a cubrir sustancialmente todos los montos. Está claro. Con lo cual, a ver, también es cierto, no es lógico pensar que el 50% de esa deuda en pesos se quiera pasar a dólar, tampoco es cierto. Pero ya con que un porcentaje, por ejemplo, te digo 10% de ejercicio básico, se te duplican los esfuerzos en términos de dólar. ¿Me entendés? Imagínate que esa gente quiere comprar dólares. Y bueno, se pega la brecha o se pega la tasa de interés que vos tenés que pagar en un escenario de liberalización. Claro. Porque para que mantener esos pesos cautivos tenés que darle un incentivo más alto para que no me pegue la brecha, porque después la brecha me puede espiralizar la inflación, porque después puede... Sí, es un marco especulativo desde diferentes puntos de vista y también desde diferentes ámbitos y actores. Tenés una circularidad de problemas que pueden ir derivando en que se termine el plan económico del gobierno. Está claro. ¿Viste? Santiago, te agradezco por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Gracias a ustedes también por estar una vez más con nosotros.